Éxito local, nacional, internacional, bueno, tuvimos de todo a través de esas imágenes. Ahora vamos a hablar de economía, el segmento económico en Café de la Tarde, una nueva disposición del Banco Central, un nuevo esquema en el seguimiento del dólar. Está con nosotros Esteban Lafuente, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? E invitamos al economista Martín Calós, muy buenas tardes. Bueno, para analizar esta situación, ¿de qué se trata este nuevo esquema? En realidad este esquema que en realidad actualiza o recalibra lo que se venía aplicando desde principios de octubre con el renovado acuerdo con el FMI en esta zona de no intervención del Banco Central que se inauguró, que comenzó a funcionar el 1 de octubre, esta zona entre 34 y 44 pesos en el segmento mayorista que se actualizaba al 3% mensual. La idea era que ese sendero fuera actualizándose con la suba de la inflación y el tipo de cambio para dar una especie de escalera de estabilización al mercado y que no se atrasara el dólar si no cambiara. Bueno, lo que se dispuso ahora a partir de enero y hasta marzo en principio es que esta banda se va a actualizar, va a seguir subiendo, pero a un ritmo menor, al 2% mensual. Sí. De alguna manera es, por un lado, confiado en que la inflación va a ser menor después de meses de alta inflación como fue septiembre y octubre, y también como tratar de que el tipo de cambio no se escape o que no crezca tanto, como también en un intento de que la inflación no vuelva a alimentar y que de alguna manera lo que brinda es una mayor previsibilidad, por lo menos en este primer trimestre del año. ¿Por qué se prueba hasta marzo esta medida y cuánto debería estar el piso y el máximo del dólar en ese mes? El esquema, sí, como se implementó entre octubre y diciembre, las previsiones son trimestrales y comprende hasta marzo, por lo menos en este ritmo, que según lo que se había anunciado ya en octubre en el marco del nuevo acuerdo con el FMI, se permanecería en este esquema hasta mediados de junio, pero sí se va a recalibrar nuevamente llegado marzo, unos días antes. Y el esquema este que plantea es que en esta suba diaria ajustada al 2% mensual, llegado a fin de marzo el piso estaría en 39,40 para el dólar mayorista y podría llegar hasta 50, y esto marcaría la zona en la que el Banco Central puede o vender dólares para que el mercado, para que el tipo de cambio no suba, o comprar dólares para que no siga cayendo, que es la situación que estamos viviendo desde principios de octubre con un tipo de cambio que se mantiene bien cercano al piso de la banda cambiaria. Y un poco la idea, bueno, comentaron Martín, bienvenido, es ¿qué implicancias tiene este cambio? ¿Por qué esta reducción menor de la tasa de actualización? ¿A qué se debe? ¿Y qué es lo que se puede esperar hacia adelante? En verdad, lo primero es que este régimen, esto de decirle un régimen de bandas es un poco mentiroso, no por vos, ¿no? Sino porque el nombre que se le ha dado. En verdad, el dólar está flotando libremente dentro de un rango. Y la pregunta es, ¿qué haría el Banco Central si se va de ese rango? Pero dentro de ese rango es una flotación libre tal como ya venía habiendo. Hay un éxito de comunicación del Banco Central que nos convenció de que estaba haciendo algo distinto cuando estaba haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo, dejando flotar al dólar. Ahora, es cierto lo que decís, lo que cambia es el rango en el cual el central se comprometió a no intervenir. Y ese rango que hasta ahora se actualizaba a 3% por mes, ahora se actualiza a 2% por mes, como bien decías, Esteban. ¿Por qué? Básicamente porque es una apuesta a dar una señal y ir acompañando una menor inflación, que los precios vayan convergiendo. Por cómo es que el central espera que se dé esta menor inflación. Bueno, ahora tenemos que hablar un poco de qué está pasando con la inflación estos días, pero lo que está haciendo el central básicamente es, al no intervenir en el mercado del dólar, al dejar eso libre y dejar libre también todo lo que es la tasa de interés, ¿sí? Que por eso subió lo que subió y ahora está en torno al 60%, ¿no? Lo que está apostando es a sacar dinero de la economía. Esa contracción monetaria es lo que te enfría la economía, te enfría los precios, te enfría la actividad económica. Ahora, ¿cómo tendría que ser la proyección de inflación oficial que está proyectando para que esto se pueda cumplir? Bueno, ahí está bueno porque es verdad, si no actualizara mucho, si actualizara así lento estas bandas en las cuales no puede intervenir el Banco Central, estaríamos cada vez más cerca del piso, porque los demás precios van a subir más que 2% por mes por ahora. Entonces, esto no se puede sostener mucho tiempo, que es lo que preguntabas vos, Patricia, hace un ratito. No se puede sostener y no, esto es un esquema para salir de la crisis. El año pasado tuvimos una crisis muy fuerte y esto es un esquema de emergencia para salir de esa crisis. No se sostiene porque no se sostiene las tasas al 60%, no se sostiene una inflación que llegó a tener 6,5% hace un par de meses, ¿no? Eso es lo que de a poco, en la medida en la que se vaya normalizando, el gobierno apuesta a que este esquema de libre flotación con algunas bandas por ahí pueda directamente dejarse de lado. Quizás en marzo, veremos, quizás una apuesta más razonable es junio.
Hay que ver qué pasa con las elecciones y la incertidumbre que siempre pega en el dólar. Entonces ahí quizás se estira un poco. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero ¿se puede hablar de un dólar a 50 en marzo? Lo que está diciendo el central es, si llega a 50, yo no intervengo. Si en marzo está en 49,5, está todo bien, no voy a intervenir, es un límite razonable. Y efectivamente... Es una cuestión razonable porque muchos lo que plantean es que es una brecha tal vez grande y que, dada esa explicación que como pasó el año pasado en materia cambiaria, un salto del dólar puede llegar a tener otro efecto contagio sobre otras variables, sobre precios, y eso sí complicar la estabilidad que se logró en estos meses. Bueno, ahí hay un doble juego, ¿no? En la medida en la que el central esté diciendo, bueno, yo sigo tranquilo y convenza a los mercados de que el salto, imaginemos que un salto de 40 a 50, que es lo que se daría si se cumple esta previsión que decís, es un 25% de aumento del dólar muy rápido. El año pasado aumentó 100% el dólar y tuvimos los efectos que vimos, ¿no? Un aumento del 25% sería muy preocupante porque implicaría que en verdad sí le perdió la mano, al menos por un tiempo, y podría impactar en más inflación. Ahora, todo depende de si es una cuestión circunstancial, subió un día y después bajó, que eso puede darse de la mano de una libre flotación, una especulación que con el dólar como activo financiero se da siempre. Entonces, es difícil que suba tanto, pero puede pasar. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Banco Central si intenta ahora dar ese techo? Y recordemos que igual ese techo de 50 es para marzo. Exacto, ¿no? sí. Hoy está unos pesos más abajo todavía. De hecho, está muy cercano del piso y la pregunta, la incertidumbre hace unos días, incluso hoy también se me dejó acercar. Recordemos, hoy el dólar cerró en la red de 37,60 en el mayorista. El piso hoy es un 37,2, o sea, muy cercano de perforar ese piso que habilitaría al Banco Central a salir a comprar dólares, que hasta ahora no se hizo, pero que sería uno de los mecanismos posibles. Si quiere. Eso es interesante porque... También al principio, cuando se anunció este esquema, hace ya varios meses con el segundo acuerdo con el FMI, se planteaba como que, bueno, si intentaba pasar o el techo o el piso, el Banco Central iba a intervenir. Y después quedó claro que no, que por ahora el Banco Central podría intervenir. Entonces hay que ver si el Banco Central quiere, efectivamente, si toca ese 37,12 en el cual estamos ahora, si quiere intervenir o lo deja bajar. Y lo deja bajar a 37 y a 36. La señal ahí va a ser que el Banco Central está muy tranquilo y que este momento de calma cambiaria al central le viene bien. Fíjate que le viene bien porque hace el torniquete monetario de sacar plata de la economía, que nos está pegando, ¿no? Nos está pegando en la actividad económica, en las tasas de interés altas, pero que efectivamente el central cree que va a ayudar a bajar la inflación y a normalizar la crisis, y al mismo tiempo le permite normalizar algunas otras cosas. Hoy el central anunció que básicamente se quedó sin futuros, no está operando más en el mercado de futuros, lo cual es una herramienta válida, pero efectivamente te marca que hay una herramienta que usó durante la crisis que hoy ya no está necesitando. Bueno, todo este panorama que ustedes están analizando también hay que tener en cuenta algo fundamental, que es el año electoral. Un año electoral en un país en el que las elecciones empiezan en las provincias el mes que viene, o sea, va a ser todo un año de actividad electoral. Con ese panorama... Con ese panorama, la incertidumbre es una de las dos o tres fuentes grandes de incertidumbre para 2019 que puede impactar en el dólar, puede impactar en la actividad económica, puede impactar en un montón de variables. Pero el dólar es el síntoma primero nuestro de incertidumbre y de crisis. De hecho, cuando uno analiza, hablando de esta incertidumbre electoral, lo que pasó en 2017, cuando Cristina anuncia en esta cuestión de si iba a ser candidato o no en provincia de Buenos Aires, el día en que se confirman las candidaturas, el dólar empieza a subir y hasta en la jornada antes de las PASO llegó un máximo en aquel momento de 17 pesos con 99, lo lejos que parecen esos valores, y que una vez que se confirma que los resultados de las PASO no dieron una victoria importante de la candidata, que después terminó siendo derrotada, el dólar se desinfló y tuvo como un cierto alivio en los mercados. Entonces es un escenario que se podría ver hoy tranquilamente, cuando las posibilidades y lo que muestran las encuestas son una paridad bastante clara entre los dos grandes candidatos hoy para Claro, todavía no se habla de candidaturas, Exacto. ¿no? Bueno, también por eso se habla de marzo, ¿no? Porque ahora estos meses de escasa actividad, estas mini vacaciones, pero bueno, en marzo empiezan a definirse un montón de temas. Exacto, ¿no? Y que justamente por eso es de lo preocupante, bueno, lo preocupante, sí, la luz amarilla que puede haber en esta brecha, que puede implicar una suba del dólar importante o rápida, donde el Banco Central tampoco tendría muchas herramientas para intervenir o para contener. No sé si es una cuestión de buscado o no, pero también es un asunto a seguir de cerca en ese sentido. Efectivamente, digo, las elecciones son uno de los dos grandes riesgos para la economía en este año. El otro es las dudas sobre qué puede pasar en 2020, quién nos va a financiar, ¿no? 2019 está cubierto por el FMI.
2020 ya no. Y esa es la otra gran cuestión que va a surgir probablemente para el segundo semestre del año, probablemente. Ahora, vos bien decías, tenemos elecciones más que domingo por medio, ¿no? Sí. Más de la mitad de los fines de semana vamos a estar, más de la mitad de los lunes vamos a estar leyendo la noticia e interpretándola. Y muchas de esas van a dispararte alguna elucubración respecto de si tal o cual puede entonces haber incrementado sus chances de llegar a presidente o presidenta. En ese juego, el dólar va a ser un síntoma, como lo es el riesgo país, ¿no? Son síntomas de una crisis subyacente que no se salda en la medida en la que no tengas un horizonte de mediano y largo plazo. La economía no lo tiene y la política no lo tiene hoy por hoy. Y esa es la duda que está ahí, ¿no? Siempre subyacente, amenazando. Sí, cuando uno analiza tal vez la diferencia de lo que puede llegar a ser 2019 frente al año pasado, donde hubo por un lado una sequía importante que impactó en la cosecha y asociado a esto mayor riesgo y volatilidad en el exterior que hizo que también salieran capitales del país. Cuando uno habla con analistas, algunos plantean que este año va a haber dólares justamente porque no va a estar la sequía y porque también van a estar los fondos disponibles del acuerdo con el FMI y eso también traería mayor calma cambiaria de lo que fue el año pasado. ¿Vos cómo analizás en ese sentido y qué consecuencias puede tener? Que es probable que sea cierto, que sea un año de calma, al menos en la oferta de dólares, ¿sí? Se suma una recuperación de Brasil, que promete por ahora recuperarse. No sería la primera vez que promete y no cumple, pero por ahora parece que se va a recuperar. Y quizás un aporte de los hidrocarburos con vaca muerta a la cabeza, quizás, arrancando, ¿no? Con todo eso tenemos una provisión de dólares mayor que la del año pasado. Y entonces podría pasar que estén los dólares para calmar cualquier intento de corrida. Ahora, a veces no es un tema tanto de oferta, sino justamente de incertidumbre. Si la incertidumbre crece mucho, sea electoral, sea por el miedo a cómo nos financiamos en 2020, y la gente sale, no la gente, ¿no? Estamos hablando de algunas empresas, algunos fondos de inversión que puedan querer cubrirse de ese riesgo. Cuando van a comprar, a veces hay días en los que no hay oferta que alcance. Y esa demanda te puede mover el precio del dólar en algunos días clave. Y generarte entonces miedos y dudas, ¿no? Y en cuanto al impacto también muchas veces se plantea, se ha visto en cada año electoral donde el gobierno, sea esto o los anteriores, apuestan por tal vez contener el tipo de cambio como una herramienta para contener la inflación. ¿Qué prevés en ese sentido después del 47-48% que vamos a tener en este año? Y sin dudas, la idea del gobierno es usar esa ancla cambiaria que se dice, ¿no? Que el tipo de cambio como ancla arrastre para abajo el resto de los precios. El año pasado el ancla fue el salario, digámoslo, ¿no? Fue el único precio que no subió a la par de los demás. Y entonces ahí viene una cuestión, porque vos me decís, el tipo de cambio va a estar tirando para abajo la inflación promedio. Sí. Vamos a ver qué pasa con los tarifazos, que es el otro gran costo, el otro que te impacta en el costo de producción, en el costo de vida. Es un precio que ahora se adelantaron, ¿no? Los tarifazos, y eso te impacta mucho en la inflación de este primer trimestre. Entonces, ahí entra en juego este otro precio, el salario, que vamos a tener que ver cómo, cuando se empiezan a negociar paritarias a partir de marzo-abril, cómo toma los 3 meses de inflación más alta que vamos a tener por los tarifazos y eventualmente ver qué pasa con los riesgos de que el dólar se dispare en un momento, si eso te puede generar también una tensión inflacionaria. Pero bueno, son los grandes interrogantes que vamos a empezar a saldar en los próximos meses. Por ahora interrogantes, ¿no? Exacto. Incertidumbre, bueno, y ya están los temas planteados de lo que pueda pasar en los próximos meses. Martín Carlos, muchas gracias.